Enrique Zuleta Puceiro, el gusto de escucharlo nuevamente. ¿Cómo le va? Encantado, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos Bien, días. bien. Bueno, primer pregunta. ¿Está confirmado que Mauricio Macri va por la reelección o el candidato de Cambiemos va a ser otro? No creo que es posible que haya otro candidato. Realmente el PRO es Mauricio Macri, es un partido muy centrado en el personaje, ha generado una serie de liderazgos interesantes, emergentes, algunos de ellos más importantes que el caso de Rodríguez Larreta. Cuando uno los miraba en su juventud, Rodríguez Larreta quería ser presidente desde que era pequeño y formó grupos y equipos y sobre todo con experiencia de gobierno, y a ellos se sumó Macri en su momento y Narváez. Pero todo ese conjunto no logran de alguna manera implicar un partido político. Es un partido vecinal centrado en la figura de Macri, que ha tenido en el 2015 una experiencia importantísima en su alianza con el radicalismo. Después le agregó a eso un componente ideológico con ese republicanismo integral y vamos a decir tan altisonante de Elisa Carrió, y esto permitió la victoria en balotaje del 2015, pero sigue siendo un partido con enormes dificultades para proyección nacional y sobre todo para generar líderes alternativos. Bien. Promediando abril, ¿cómo sería la foto en materia de chances electorales o lo que marca el humor social mirando las elecciones, las generales, las PASO? Bueno, ya se ha articulado, las PASO son importantes, suelen estar ausentes en las encuestas y normalmente cuando uno envía información a los medios omiten esa información, que es la de las PASO. Si se votara hoy, vamos a decir que un 29% se inclinaría por Cambiemos, un 28% por el Frente Patriótico, con Cristina, en principio sin Cristina. Yo no creo que Cristina sea hoy por hoy candidata. Puede subirse, indudablemente, sobre todo si tiene una provocación máxima, como podría ser la prisión de su hija, la prisión preventiva o alguna provocación. Hasta el día de hoy, ella más bien lo que alienta es un proceso de unificación del peronismo que alcanzó 10 provincias y sobre todo tuvo un éxito extraordinario en Entre Ríos el domingo. Eso, el efecto que ha tenido la victoria de Bordet en Entre Ríos sobre el resto del peronismo ha sido muy importante. Ya se había iniciado eso con el caso de Neuquén y de Río Negro, que si bien no fueron experiencias positivas para el peronismo, implicaron sí que funcionaba muy acertadamente la unidad. Eso va a tener un test nuevo en Santa Fe a fin de mes, y va a tener un proceso similar en Mendoza, que es otro lugar donde los componentes de la unificación tienen que ver con lo mismo. Son los sectores tradicionales del peronismo que se juntan entre sí y logran que Cristina adhiera o acompañe, a pesar de que tiene con qué oponerse y con qué dividir. Me parece que esa estrategia tiene hoy un 28%, pero ya hay un 24% del electorado que se manifiesta partidario de un peronismo en alianza con otros sectores que hoy por hoy representa de una manera arquetípica la candidatura de Labaña. Si Labaña no fuera candidato, esto se reduce en posibilidades a un 16, 17, no hay un candidato claro, importante a nivel nacional. Massa, sin lugar a dudas, es el más perfilado, pero no puede más que terciar. Hoy por hoy hay casi, yo diría, posibilidades ciertas de un balotaje de 3 fuerzas políticas. Si hay 3 fuerzas hay balotaje, si hay 2 fuerzas no hay balotaje, una gana y otra pierde. Me parece entonces que esto es lo que tenemos hoy, es un proceso muy saludable de conformación de alternativas políticas. En muchas provincias eso implica 5 partidos en danza, y eso es bueno porque expresa mejor que esa especie de bipolarismo o de confrontación polarizada, forzada entre radicales y peronistas. Esto representa mejor el país. Hay muchos peronismos, hay mucho radicalismo y sobre todo hay muchos sectores que no se resisten a ser incluidos forzadamente en una de las dos alternativas. A ver si lo interpreto. Entonces, hasta aquí tenemos 29 Macri, 28 Cristina Fernández de Kirchner. Si hay una tercera fuerza, que puede ser Labaña, hay balotage, y si no, digamos, hay un 22-24%. Esas son las encuestas en abril. Esto se va a chequear después de
de Semana Santa, porque vamos a ver un efecto muy importante inicial en la política económica. Ya está el dólar en 41, puede bajar incluso la intervención del Banco Central, y si tiene una suerte inicial en los acuerdos de precio, va a dar la idea de que el gobierno tiene bajo control algo que tenía absolutamente descontrolado, que era la política económica. La idea de imagen de control va a reforzar ese 30%, 32% de voto de Cambiemos, y enfrente hay sí un 60%, pero es un 60% que tiende a la unidad, aunque hoy son mayores los factores de unidad que los factores de divergencia, sobre todo si Cristina Fernández de Kirchner presenta en la política actual, que es acompañar al peronismo allí donde el peronismo hace fenómenos de unidad. A nivel nacional eso implica unas PASO, y ya se ha adelantado el mejor candidato que hay, que es sin duda Roberto Labaña, a decir que no quiere pasos, que él solo acepta una nominación por parte de todos los sectores que se pongan de acuerdo en su candidatura. Le pide demasiado tal vez Labaña a la política, ¿no? Bien. El efecto miedo, digamos, que siempre hay en una elección, mucho más en los últimos tiempos, ¿juega en favor de qué lado? Por ejemplo, el voto a uno con tal de que no gane el otro. Bueno, lo que se llama de hostility hypothesis en la ciencia política americana, la hipótesis de hostilidad indica que una gran proporción de los votantes vota contra algo más que a favor de algo, y eso tiene que ver con la falta de perfiles ideológicos de los partidos, la falta de contenido y de propuestas de las alternativas políticas. Entonces es más claro contra qué voto que a favor de qué voto. Me parece que eso sigue siendo muy importante. Hay un voto antiperonista muy fuerte, y dentro del voto antiperonista hay un voto antikirchnerista cerradísimo. Eso operó, por ejemplo, en Neuquén, y le produjo 10 puntos de plus a Gutiérrez, a pesar de que hasta el final estaba mejor dividido. ¿De quién se llevó el voto? Básicamente del electorado independiente que acompaña al radicalismo, y Quiroga vio perder esos 10 puntos en el último tramo. Lo mismo le ocurrió el otro día en varias elecciones similares, pero por ejemplo en la de Chubut le ocurrió a uno de los mejores candidatos que tiene el radicalismo, que se llama Mena, diputado nacional Mena, es un candidato de mucha trayectoria, muy apoyado nacionalmente. Sin embargo, en los últimos tramos de la campaña perdió prácticamente 10 puntos, terminó con 14%, a pesar de que tenía una muy buena performance asegurada en sus propias ciudades, como son Comodoro Rivadavia. Y ese fue un voto, vamos a decir, independiente, que trataba de, además de apoyar a Cambiemos, o el radicalismo, que es el más fuerte dentro de Cambiemos, trataba de ver dónde estaba la opción más clara para votar contra el peronismo. Bien. Y contra el cristianismo. Entonces ese voto útil, que es muy fuerte en los independientes, va a llevar a eso. Dudo que la gente vote por miedo contra Macri. Hoy Macri no asusta a nadie, y la política económica, muchos presumen de estos sectores miedosos, los del 900 puntos de riesgo país, que Macri es el menos peligroso. Cualquier otra alternativa podría significar un default, una revalorización de la deuda, una situación inmanejable. Ese electorado, clases medias urbanas independientes, le tiene más miedo a un retorno del peronismo que siendo algunos de ellos peronistas incluso, que al gobierno actual. Le presento algunas dudas de mi parte. Por ejemplo, ¿los radicales se quedan en Cambiemos o se van? No, se quedan. Yo no conozco ningún radical que esté dispuesto a votar a un candidato peronista. Ni puede ser que Labaña, que no es un candidato peronista, el radicalismo lo considera suyo, él ya ha sido candidato del radicalismo. En realidad Alfonsín inventó un peronista y lo fue a buscar a Labaña, pero Labaña es una figura muy independiente, muy cortada. A mí me parece que, la verdad, no conozco ningún voto radical que por disconformidad con Cambiemos vaya a votar al peronismo. No sé dónde se podría producir. Sí hay tendencias muy fuertes para hacer un frente. Ahí está todo el radicalismo disidente de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Alfonsín, Casella, Storani, acompañando a Lifshitz, y muy interesados en la candidatura de Labaña. Pero si Labaña no fuera candidato, no veo claramente que este sector se vaya a sumar al peronismo. Bien. Simplemente por disconformidad con Macri. Provincia de Buenos Aires contra María Eugenia Vidal, ¿el peronismo va unido o...? Bueno, ha dado todos los signos de que va unido. Le costará definir un candidato, y sin lugar a dudas, si Labaña prosperara su candidatura, Massa sería el candidato. Massa aceptará ir a la provincia, debería aceptarlo, porque no tiene chances
nacional en ninguno de los escenarios. Si lograra ser el candidato de ese peronismo federal, eso llevaría al peronismo federal a un 15%, que fue más o menos lo mismo que la elección del 2015. En cambio, la provincia de Buenos Aires sería clarísimamente no solo un factor de unidad, sino también de victoria frente a Vidal, por lejos. Es decir, Massa, candidato a gobernador, podría ganarle a Vidal. Le gana claramente en todas las estimaciones que se hacen. Vidal es un gobierno muy decaído, muy arrastrado y succionado por la pérdida de gravitación de Cambiemos y del gobierno nacional, con muchas dificultades para retener el poder territorial. En realidad los intendentes, todos pueden más que Macri, pero todos están demasiado separados, demasiado divididos, y no ha logrado Vidal esta vez transmitir esa imagen de frescura y de renovación y de cambio que logró proyectar con candidatos ideales para proyectar eso, como eran los que tenía enfrente en el 2015. Hoy no tiene esos candidatos, tiene gente mucho más preparada. Al principio del diálogo, usted mencionó la posibilidad de prisión de la hija de Cristina Fernández, ¿no? Digo, una ¿eso es un escenario, más, digamos, hipotético, o usted tiene algo de información? No, bueno, hay sectores muy importantes de la opinión argentina, en los grandes diarios, sectores judiciales, el propio gobierno está interesadísimo en extremar la polarización con Cristina, y hoy por hoy a la propia Cristina Fernández de Kirchner no le pueden hacer mella de aquí a las PASO y a la elección presidencial, aunque sí podrían producir una provocación marginal, como podría ser, por ejemplo, la prisión preventiva de su hija. Eso me parece que sería una provocación muy grande, que más que justificaría Cristina Fernández de Kirchner, que no ha dado hasta ahora signos de estar liderando una candidatura presidencial, de se decida asumirla. Pero yo creo que esto es una cuestión difícil de pensar hoy, dadas las circunvoluciones que está dando la justicia tratando de protegerse y de evitar fallos altisonantes. Si uno ve ayer, por ejemplo, el fallo de la Cámara Federal con el falta de mérito para Medina y para Roca, es decir, la justicia está interesada en limar asperezas más que en extremar, como hace un año, los perfiles de una política de ese tipo, ¿no? Hoy los veo a los tribunales orales federales peloteándose los expedientes, y veo que ya los jueces han perdido esa unanimidad y ese sentido de orientación. Están buscando nadar y guardar la ropa, como dicen los españoles. Por último, y desde ya, como siempre, le agradezco su gentileza en atendernos. Yo sé que usted es sociólogo, que es encuestador. No abogado del Estado sociological, digamos. Bueno, no es adivino, eso lo sé, no es adivino. Pero de todas maneras le pregunto, ¿qué hay de la gobernabilidad para después de las elecciones? El país va a necesitar mucho de esto. No, el país es gobernable, no tiene grietas profundas. La grieta se produce a nivel de los formadores de opinión, de los dirigentes políticos y sobre todo de los candidatos. La gente tiene muy pocas divisiones. Nunca tantos argentinos estuvieron tan de acuerdo en tantas cosas como ahora. Se puede discrepar sobre las soluciones y todo eso, pero hoy la idea de que esa grieta puede llevar, como en los años 70, que compañeros míos de la facultad mataran a otros compañeros por ideas políticas, eso es absolutamente impensable. Y se ve clarísimamente que la política del gobierno de financiar a las organizaciones sociales, entre comillas, ha logrado el efecto de desactivar las protestas sociales, que si se producen más bien por el lado de la izquierda, y encuentran a toda la fuerza política de izquierda, de derecha, integradas o apocalípticas, las que sean, en contra de esas manifestaciones de la izquierda. Difícilmente puedan ya ser utilizadas por otros sectores. Tienen bandera, tienen consignas, tienen líder, y además hay elecciones y listas ya en danza, así que el final de junio me parece que la posibilidad de la protesta social se desvanece. Muy bien. Salvo que el plan económico entre en una debacle, cosa que nadie puede asegurar, porque está a la deriva. El fondo sabe perfectamente que el 900 puntos de riesgo país tienen que ver con la absoluta desconfianza de los argentinos en su propia moneda y en su propio país, y que es posible que sectores muy importantes prefieran la protección del dólar que cualquier beneficio extraordinario de las tasas. Eso lo demostraron varias veces, ¿no? Está clarito.
Estamos escuchando a Enrique Zuleta Puseiro. Enrique, le agradezco mucho su tiempo. Le enviamos un saludo como siempre. Gracias a ustedes. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo.